Muy buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Clima y Cultura Postpandemia. ¿Qué deben las organizaciones tener en cuenta? Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor José Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Yare. Buenas noches a todos los asistentes del día de hoy. En nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les doy la bienvenida al evento de hoy, miércoles 30 de junio. Hoy día tenemos como invitado a Juan Álvaro Vegas Orellana. Él es magíster en comportamiento organizacional y recursos humanos. Es ingeniero industrial con experiencia gestionando áreas de recursos humanos en empresas multinacionales y locales de primer nivel de los sectores de la banca, retail, textil, servicios, industrial, farmacéutico y de gobierno. Él nos viene a brindar la ponencia cuyo título es Clima y Cultura Postpandemia. ¿Qué deben hacer las organizaciones y qué deben tener en cuenta? La conferencia de hoy nos hablará sobre que en la época de pandemia y pospandemia, los escenarios organizacionales han cambiado abruptamente. Estamos en una fase de reactivación, por lo cual se han tomado acciones de emergencia. En ese contexto se ha resentido el clima y la cultura organizacional, el mismo que está en evaluación, y debemos plantear escenarios de cultura flexibles que nos permitan continuar hacia ese futuro aún incierto y que se mantendrá como tal aún, pero que al menos nos garanticen la productividad, la competitividad y la sostenibilidad que buscan las empresas. Sin más preámbulos, doy el pase a Yaré para que presente a nuestro invitado el día de hoy y se inicie esta tan interesante ponencia del día de hoy. Gracias. Agradecemos las palabras del señor José Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio así a la conferencia magistral Clima y Cultura Postpandemia. ¿Qué deben las organizaciones tener en cuenta? Estará a cargo, como bien lo indicó, de Juan Álvaro Vegas Orellana. Solicitamos al expositor dar inicio a su intervención. Muy buenas noches. Gracias. ¿Se me escucha bien, Yaré? ¿Sí? Correcto, doctor. Le pediría por favor que ponga en modo completa la pantalla. Perfecto. Listo. Bien. Muchas gracias, Yaré, por la presentación, José Luis. Gracias a la señora Carla Gutiérrez y a todos que han hecho posible que yo esté esta noche aportando un poco en estas circunstancias que vivimos, tocando el tema de clima y cultura, ¿no? Un tema muy apasionante, pero al mismo tiempo muy relevante para todos los que gestionamos personas y para los que no también, por un tema de cultura general. ¿Qué deben hacer las organizaciones? Un tema bastante álgido, pero bastante interesante y sobre todo desafiante. Sobre todo, como vuelvo a repetir, para todos los que estamos en la gestión organizacional, más aún en el tema de personas. No puedo dejar de hablar y mencionar el tema de los años 80, 20 años antes del nuevo milenio, donde la Escuela del Ejército de los Estados Unidos y la misma Universidad de Oxford planteaba en su momento los escenarios VUCA. Estos escenarios que querían dar un sentido y una estructura, la querían dar básicamente a lo que estaba pasando en esos momentos, a esta irrupción de la tecnología, ¿no? De los sistemas web, de la información. Daban cuenta de la volatilidad. ¿La volatilidad de qué? Los sistemas sociales, de los sistemas organizacionales, de la vorágine de la información, de dejar atrás el tema manual por el tema básicamente de automatización, de tener la información en segundos, de poder conectarnos del otro lado del mundo y tener información, obviamente muchas veces imprecisa, asimétrica, pero información al cabo que nos podía dar algunos antecedentes. Esta volatilidad de los jóvenes, de las generaciones, donde de alguna manera u otra ya no estaban como da cuenta en el Ministerio de Trabajo de sus estadísticas, que antes la permanencia en el puesto era
de alrededor de 10 años y el tiempo de servicio de 40, ¿no? Muchas veces. Ahora permanece en el puesto de 2.5 y básicamente un tiempo de servicio máximo en una empresa de 4 años. Entonces, hay una volatilidad enorme por el tema de las generaciones que saltan de un puesto a otro puesto. Y si podemos revisar un poquito más allá, vamos a darnos cuenta que hoy en día la empleabilidad está por el lado de los baby boomers, ya no está por el lado de los jóvenes que están buscando el emprendedorismo. Bueno, también estaba la U de uncertain, que significa el grado de incertidumbre que vivíamos, ¿no? Tanto en la volatilidad como en la incertidumbre había siempre un pero con la volatilidad había control también. Con la incertidumbre también había, al cabo del tiempo, podíamos dilucidar o transparentar esa incertidumbre con la tecnología, ¿no? Podíamos dar una solución. Y tenía la C de la complejidad, esta complejidad que daba cuenta de problemas básicamente un tanto difíciles, ¿no? Digamos, con la asimetría de la información, pero con ciertas herramientas, ¿no? Con cierta trazabilidad, y nacían el tema de los ISOs, podíamos nosotros dar una explicación, ¿no? Y linealizar y tener soluciones lógicas, ¿no? Con experiencias pasadas. Inclusive el tema con la complejidad, dábamos cuenta de proyectar, ¿no? Análisis de oferta y demanda para poder atender o hallar esa demanda insatisfecha. Proyectábamos básicamente con alguna metodología, ¿no? Linealizábamos los problemas, explicábamos la demanda insatisfecha y buscábamos hacer un estudio de prefactibilidad para algún producto, ¿no? Teníamos formas en esos momentos, ¿no? Y el tema de la ambigüedad, ¿no? El tipo de ambigüedad se daba porque justamente estábamos pasando de un sistema productivo a un sistema de servicios, ¿no? Donde obviamente todo era muy intangible. En ese sentido, el modelo Buca explicaba las situaciones entre los años 80, 90, 2010 y hasta antes de la pandemia también. Sin embargo, de manera subyacente, paralela, solapada, ¿no? Fue naciendo otro modelo que comenzó a explicar un poco problemas, ¿no? De otra índole, ¿no? El modelo Bani, ¿no? El modelo Bani daba cuenta básicamente de la fragilidad que nos había causado justamente esta volatilidad de los sistemas sociales, de los sistemas organizacionales, las constantes mejoras en las estructuras, las constantes mejoras en los perfiles de puestos, por lo tanto, los constantes requerimientos en los requisitos de competencias nos generaba fragilidad a las personas y nos generaba inseguridad. Un día teníamos que conocer algo, otro día teníamos que conocer lo otro, otro día teníamos que conocer lo otro, y no terminábamos de conocer, o no terminábamos de adquirir una habilidad, o no terminábamos básicamente de tener o buscar alguna capacidad, porque cada vez la exigencia era mayor, ¿no? Por los cambios que daban cuenta en la volatilidad de una manera del modelo BUCA, que ahora se convierte en el modelo BANI. Esta fragilidad que ha causado también, de una manera, estrés, inseguridad y ansiedad. Ansiedad por lo incierto, porque si antes la incertidumbre era, digamos, de manera temporal, en un tiempo-espacio de un año, ¿no? Que era mucho decirlo, ahora la ansiedad, lo incierto se ha vuelto permanente. Se ha vuelto permanente, no sabemos dónde estamos y cómo poder transparentar los problemas y los desafíos que tenemos hoy en día, ¿no? Como vuelvo a repetir, catalizados y exponenciados por la pandemia, ha generado ansiedad en estas personas. Y lo complejo se ha vuelto no lineal, ¿no? Como decía anteriormente, lo complejo lo linealizábamos y buscábamos una explicación a este ejemplo que le daba de los estudios de prefactibilidad, donde buscaban la demanda insatisfecha, y buscábamos una explicación. Hoy en día los problemas no son lineales, ya no se resuelven bajo el decalaje causa y efecto, ya no tenemos, no podemos explicarlos o entenderlos de una manera lógica e histórica o trazable. Ya el pasado no va a explicar el presente ni el futuro, no lo va a explicar, por tanto no es no lineal. Vienen de todos los lados los problemas cuando tenemos que justamente buscar una solución a algún desafío, algún procedimiento, algún producto, alguna satisfacción que buscar en el mercado, buscar la competitividad. Sin embargo, y finalmente lo ambiguo se convirtió en incomprensible, y finalmente el modelo Bani nos trae básicamente que estamos viviendo un sistema caótico. Esa es la palabra, diríamos, que encierra todo este modelo Bani que vimos hoy día. Vimos el caos, vimos el desorden. Espero yo, y estoy seguro yo, con un sentido esperanzador, que el tema del caos no sea momentáneo, sea por estos años, donde de las estructuras sociales se vayan de una manera acentuando el tema de la situación sanitaria
o las medidas sanitarias, ¿no? Se vayan revirtiendo este tema que veníamos diciendo, la fragilidad, revirtiendo el tema de la ansiedad, revirtiendo el tema del estrés, y nos vuelva a dar la seguridad. Pero hay cosas que no van a regresar a lo que era el escenario anterior. Entonces, de momento vivimos el caos, ¿no? Pero de alguna forma u otra, en este caos, ¿qué necesitaron las organizaciones en pasado? ¿Qué necesitaron las organizaciones? ¿Qué es lo que buscaron las organizaciones? Y de alguna manera también la misma pregunta al mismo tiempo, ¿qué necesitarán las organizaciones? Bueno, necesitarán el nuevo management, el anterior management, el management a futuro, el siempre management que siempre hemos tenido que buscar. Que hoy día algunos autores le dicen management 3.0, que habla solamente de la agilidad, habla sobre el liderazgo, que de alguna manera ese siempre management que busca el tema de productividad, ¿sí? La productividad denominada también como eficiencia o también conocida como los resultados frente a los recursos. Eso se ha buscado antes con los mecanicistas, antes del milenio, después del milenio, y seguro lo buscaremos. Recordemos que la pandemia nos ha traído un año de improductividad muy fuerte, de recesión muy fuerte. Los resultados no han acompañado y los recursos han estado básicamente, en algunos casos escasos, en otros sin moverse, ¿no? Y en otros casos, de una manera u otra, básicamente con inventarios grandes sin utilizarse. Por tanto, hemos tenido un año de mucha improductividad. Entonces, están buscando de hoy en día las organizaciones la productividad. Recuerden que muchas empresas ahorita están frente al 2019 en 60%, en 70%, en la generalidad, ¿no? No es todo. Pero también en este escenario de eficiencia también se busca la competitividad, ¿no? Que da cuenta de que es la eficacia, que es la capacidad distintiva de las empresas en los mercados, ¿no? Para atender estos mercados exigentes que hoy en día buscan cada vez más temas más específicos, la satisfacción más específica, ¿no? Por nichos más específicos. Antes, por ejemplo, teníamos productos unifuncionales, uniproductos. Antes, antes del milenio, ¿no? Muchas veces se consumía un producto que era la leche. Hoy en día hay leches específicas por edades, ¿no? Hoy en día, antes se consumía un solo jabón, era uniproducto, unifunción. Hoy en día se consumen diferentes productos, diferentes jabones para diferentes, básicamente, funciones y diferentes, básicamente, segmentos de personas. Entonces, hay una alta competitividad, ¿no? Que en el mercado demanda. Y es lo que justamente las sociedades también están buscando, o sea, la eficacia. Pero sin embargo, también buscan en el nuevo management, en el antiguo management y en el management del futuro, ¿no? Buscan la sostenibilidad, ¿no? Este management que es siempre permanente. ¿Y qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es básicamente el estadio de tener unas estructuras y personas estables, pero basadas en el compromiso. Y vamos a ver cómo la gestión del talento en su momento nos ayuda a este propósito. Entonces, quiere decir que la productividad, la competitividad y la sostenibilidad son motivo de una búsqueda incesante de resultados. Resultados económicos, obviamente, ¿no? Resultados económicos que trasladados a una entidad, digamos, pública, es lo que se denomina el valor público, el resultado de cara al ciudadano, ¿no? ¿Cuál es el mejor servicio hacia el ciudadano? Pero en una empresa, ¿no? De generación de ingresos, ¿no? De generación de ingresos y obviamente gastos, el resultado es básicamente la rentabilidad, el resultado económico. Entonces, en buena cuenta, las organizaciones necesitaron y necesitarán resultados, ¿sí? Pero, ¿cómo obtengo esos resultados? ¿Cómo los tengo? ¿No? ¿Cómo los llego a obtener? Bueno, no es tan fácil responder esa pregunta, pero yo diría que una de las cosas que podemos nosotros hacer es buscar que nuestras organizaciones tengan una cultura fuerte, una cultura irradiada. Si me permiten, mis estimados colegas, quisiera aquí hacer una reflexión bajo las palabras de Mahatma Gandhi, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? Cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Bueno, y si yo traspolo o proyecto estas palabras de Gandhi hacia un contexto organizacional y no individual, yo diría lo siguiente: cuida tus creencias, ¿no? Porque tus creencias se convertirán en tus instrumentos.
tus manuales, tus políticas, tus reglamentos, ¿no? Tus directivas, todo lo normativo, todos los elementos culturales. Cuida tus instrumentos porque se convertirán en tus actividades del día a día. Y tus actividades del día a día se convertirán en tus hábitos. Ahí coincide, ¿no? Y estos hábitos se convertirán en tus resultados. Entonces quiere decir que para yo tener resultados tengo que cuidar mucho, preservar mucho y definir claramente mis creencias. Hay una correlación fuerte entre las creencias, ¿no? Y los resultados, como aquella cadena de transmisión, ¿no? Donde las creencias transmiten una forma de pensar, una filosofía y generan resultados. Y a su vez, de abajo hacia arriba también, ¿no? Generan creencias de las personas y se validan con las creencias de la alta dirección. Estas creencias van viviendo de manera dinámica, ¿no? En la organización. Por tanto, la cultura es dinámica, no es estática. Las creencias vienen de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba como una cadena de transmisión, ¿cierto? Entonces, de alguna forma u otra, ¿qué factores de éxito me van a traer una cultura fuerte que luego esta cultura me permita, ¿no? Ser el marco donde yo pueda ser productivo, ser competitivo y ser sostenible y por tanto obtener resultados? ¿Cuáles serían esos factores de éxito? Bueno, yo les comento tres. El liderazgo estratégico. El liderazgo estratégico, como muchos autores han habido, como muchos estudios académicos, como muchas personas de empresa han habido a nivel del mundo, ¿no? Han definido liderazgo estratégico, liderazgo situacional, liderazgo democrático, liderazgo de calidad, como decía Joe Batten, perdón, el liderazgo también, el liderazgo situacional, como decía Harvey y Blanchard, ¿no? El liderazgo democrático, el liderazgo también decían estratégico, ¿no? Bueno, muchos otros, transformacional, liderazgo transaccional, muchos han hablado de diferentes liderazgos, pero complementariamente a todo esto, ¿no? Y de manera muy transversal y horizontal, también necesitamos un liderazgo que sea expedicionario. Esto del liderazgo expedicionario yo lo voy a explicar un tanto más a detalle unos minutos más adelante, ¿sí? Sin embargo, también necesitamos una visión compartida, ¿no? Que estos elementos culturales, atributos de visión y misión, sean irradiados a través de toda esa cadena de transmisión que comentábamos segundos atrás, ¿no? Que sean irradiados y que todos, de alguna manera, sin distingo en la organización, piensen igual, ¿no? Piensen igual, validen igual, crean igual y lo pongan de la manera más práctica posible en sus puestos de trabajo, ¿sí? Pero, sin embargo, también estamos con competencias digitales hoy en día, ¿no? Para que esta misión y visión compartida pueda llegar, hoy necesita mucha comunicación, mucha confianza, mucha cercanía, pero con competencias digitales, ¿no? Bajo justamente entornos virtuales, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos también otro factor de éxito. Es sabido que la estrategia, ¿no? Es subordinada a la cultura. O sea, la cultura es mandatoria de la estrategia es mandatoria de la estructura es mandatoria de los puestos y por tanto, de una manera, necesitamos, ¿no? Que la estrategia esté alineada. Pero no podemos, ya no es suficiente que esté alineada, sino que tiene que ser con transformación digital. Tenemos que buscar justamente que todos nuestros procesos estén digitalmente, básicamente, a la mano, ¿no? Y aliada a la estrategia, para que justamente salga por los canales de lo que es las promesas de valor internas, las promesas de valor externas, o sea, salga la cultura a venderse, básicamente, en los momentos de la verdad que ya comentaremos también. Entonces, tres factores de éxito, ¿no? Como ya hemos comentado, liderazgo, ¿no? Estratégico y expedicionario, misión y visión compartida con competencias digitales, alineada a la estrategia, pero con transformación digital. Entonces, finalmente, digamos, ¿qué deben tener en cuenta las organizaciones? ¿No? Para justamente tener, ¿no? A través de estos factores de éxito, tener una cultura fuerte, esta cultura fuerte sea el marco de tener resultados, ¿no? ¿Cuál sería lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? Las organizaciones? Es poner al centro a las personas. Eso es, ya no es opcional, ya no es literal, ya no tenemos que verbalizarlo, ¿no? Hoy en día hay muchas empresas que lo han entendido, empresas grandes que lo han entendido, empresas pequeñas que lo han entendido, que ya no es que yo pueda literalizar y decir, ah, sí, las personas son el recurso más importante, pero en la práctica no lo son.
Sí, las personas son básicamente, es el motor de la empresa, pero en la práctica no lo son, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, poner al centro de las personas implica, ¿no? Gestionar las competencias, ¿no? Gestionar las competencias, manejarlas. ¿Y cómo gestionamos las competencias? ¿No? Es que algunas vamos a tener que ahora mantener, que ya veníamos trabajando en ellas, ¿no? Que son basales. Otras vamos a tener que mantener e intensificar en sus niveles, o sea, vamos a tener que hacerlas obviamente más maduras, ¿no? Con un nivel de mayor expertise en la competencia, y otras vamos a tener que desarrollar necesariamente, ¿no? Veamos. Acá hay una historia que yo les quería comentar y que va a graficar claramente al final lo que yo quiero llevar como objetivo básicamente de comentar, ¿no? No lo quiero comentar adrede, sino quiero dejarlo hasta el final. Esta historia da cuenta, ¿no? De un anciano, un samurái, que practicaba el budismo zen en la antigua China. Y este anciano samurái tenía su corte de discípulos. Años atrás, uno de ellos, uno de estos jóvenes de muy avanzado potencial en las artes marciales, se alejó de él sin mediar palabra, sin decir nada. Y el viejo, el anciano samurái, se enteró de que este joven al presente lo buscaba. Lo buscaba para desafiarlo, lo buscaba básicamente para luchar con él, para ver quién es el mejor, si su anciano samurái o él, que era un joven fuerte, robusto, pero soberbio y orgulloso. Al final, por los viejos caminos que unen las comarcas en la antigua China, lo encontró. Lo encontró al anciano samurái. Y finalmente el joven lo retó, lo desafió, lo criticó, lo insultó al más no poder, hasta lo escupió, sin buscar, sin encontrar, mejor dicho, que el anciano samurái tome una acción deliberada. Inmóvil, impávido, sin hacer nada, el anciano samurái se quedó ahí en su sitio parado. Bueno, el joven se alejó riéndose y burlándose de esa actitud. Finalmente, sus jóvenes discípulos del anciano samurái se le acercaron y le dijeron: ¿qué pasó? ¿Qué pasó, sensei? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó, maestro? ¿Por qué usted no hizo nada? Sabiendo todo, sabiendo nosotros que usted ha podido vencer tranquilamente a este joven soberbio. Y aquí viene la historia, que la pongo en la lámina ya final, para no hacerlo tan cargado la presentación. Dice: si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? Le dice el anciano samurái a su corte de discípulos, a todos ellos, como enseñándoles, ¿no? ¿Con quién queda el regalo? Por supuesto que queda con el que intentó entregártelo. Pues lo mismo con la envidia, la rabia, el odio, la ira, la molestia, el miedo. Cuando no son aceptados, quedan con su dueño. Continúan perteneciendo a quien nos cargaba. Y esto, queridos colegas, es gestionar emociones. Esto, queridos colegas, es asumir responsabilidades de lo que sentimos y no culpar a los demás, ¿no? Por nuestros actos, ¿no? Esto es inteligencia emocional, y esto es crear y fomentar y mantener organizaciones emocionalmente inteligentes, que es lo que necesitamos hoy en día para poder interrelacionarnos asertivamente con los demás a través básicamente de las plataformas virtuales. Que no nos gane la ira, que no nos gane la rabia, la cólera, la frustración, y no poder trabajar igual como antes, ¿no? Que respiremos antes de proferir una palabra hiriente. Pero también estamos ante otra competencia importantísima, ¿no? Que de una manera da cuenta de que es la forma como nosotros afrontamos un problema, una frustración, un fracaso, pero lo afrontamos también adaptándonos, ¿no? A ese medio, a esa situación en particular, ¿no? Que no nos golpee, que no nos impacte, buscando una alternativa de solución siempre. Y esta también es otra historia. Un joven de la ciudad
se fue al campo y encontró a un viejo campesino y divisó que tenía un burrito y le dijo, quiero comprarle el burrito, le dijo al viejo campesino. El viejo campesino accedió, hicieron la transacción y el joven al día siguiente fue. Le dijo, bueno, señor, dame mi burrito. Bien, el viejo campesino le dijo, bueno, la verdad, lo siento, joven, pero el burrito se murió. ¿Cómo? ¿Cómo que el burrito se murió? Sí, lamentablemente sí. Entonces, bueno, señor, deme la plata, pues que le he pagado. Bueno, también lo siento, hijo, pero ya la plata me la gasté, ¿no? Caramba, qué trauma, entre mí yo decía cuando leí esta historia. Se murió el burro, no tenía la plata, entonces le dijo, no importa, le dijo el joven, deme el burro muerto. ¿Pero qué vas a hacer con un burro muerto? Le dijo el viejo campesino. Eso no importa, yo lo rifaré y a nadie le diré que está muerto. Bueno, ahí está nuevamente la historia al final, para no ser tan cargada la lámina. Y dice así, un mes después de este suceso, se volvieron a encontrar el viejo y el joven comprador, ¿no? El viejo campesino y el joven de la ciudad. ¿Qué pasó con el burro? Curiosamente le preguntó, ¿no? El viejito campesino. Lo rifé, vendí 500 boletos a 2.000 pesos, cada una y gané 1.000.000 de pesos. ¿Y nadie se quejó? Dijo el viejito campesino. Solo el ganador, pero a él le devolví sus 2.000 pesos. Fíjense que ante este ejemplo, ¿no? Tan trivial, ¿no? Tan venido a veces a la realidad en algunas personas, podemos ser, ¿no? Puede haber una situación real, sea esto, ¿no? Se encontró una solución a tanta adversidad. Y eso es lo que necesitamos esperanza, fe, creatividad, innovación, saber que tras la incertidumbre, tras el velo de lo desconocido, tras los fracasos, los fraudes, siempre hay una alternativa de solución, siempre hay un lado positivo, y eso se llama ser personas resilientes, tener que contar con organizaciones también resilientes. Otro tema importante también que las organizaciones tienen que tener en cuenta es el tema de la innovación. Ustedes habrán escuchado mucho pensar fuera de la caja, sí, pero ya no basta solamente en pensar fuera de la caja, ¿no? Perdónenme decirles que la inteligencia emocional se tiene que mantener, la resiliencia la tenemos que intensificar y acá la innovación la tenemos que mantener también, ¿no? Ya no es solamente la innovación de pensar fuera de la caja, ahora hay que ser, pensar y actuar, ser naturalmente innovativo, ¿no? Buscar siempre la innovación en todas nuestras tareas. Mira lo que les digo, tareas, lo mínimo, ser innovativo, buscar que esto se pueda ser más eficiente, más efectivo, más eficaz, eficiente en tiempo, efectividad en resultados, eficacia en resultados de mi cliente, de mi cliente que está al otro lado. Pensar, crear nuevas cosas y actuar siempre con una conducta innovativa, buscando un nuevo punto de vista. Entonces ya no basta con pensar, hay que ser, pensar y actuar. Bien, y llegamos a la otra parte, que es lo del líder expedicionario, ¿no? Este líder expedicionario que de alguna manera u otra tiene características singulares, diríamos nosotros. Una característica singular, digamos, del liderazgo del líder expedicionario, ¿no? Ese es el líder que es empático, ¿no? Es empático y de alguna manera que entiende y comprende las limitaciones, ¿no? Los trabajadores que están frente a una máquina, ¿no? Frente a una máquina en trabajo remoto o en teletrabajo, ¿no? Entiende que hay contingencias y hay problemas y obviamente da facilidades para que justamente los entregables se cumplan en tiempo y en forma. También es una característica importante del líder expedicionario que sea integral. Hoy en día ya no basta con el nivel de reporte directo. Ahora integral significa que tiene que ser líder de todo el equipo, del que le reporta a él y el que no le reporta a él. Tiene que tener cercanía, cercanía con las personas, o sea, estar presente siempre, ¿no? Exigirse para estar presente siempre a través de la virtualización o en todo caso a través de la presencialidad, siempre con las personas, porque las personas van a tener muchos problemas para poder resolver ciertas cosas que por cerca de que digamos 200 años hemos estado acostumbrados básicamente a trabajar de manera presencial. El líder básicamente expresión tiene que buscar la confianza de la gente, tener ese puente, ser igual que digamos que todo el equipo, ya no hay distingos acá, ¿no? Mostrar humanidad y humildad. ¿Y por qué todo esto? Porque hoy necesitamos básicamente descubrir, descubrir soluciones con el equipo.
Ya no tenemos nosotros las soluciones como líderes, ya no tenemos las soluciones como jefes, ya la experiencia no nos basta. Recuerden la no linealidad de los modelos Bani, ¿no? Ya no nos sirve la causa-efecto, ya no nos sirve la experiencia, ya no nos sirve la historia. La historia quedará encuadernada en libros físicos o en archivos muy antiguos quedarán, porque ahora tenemos que descubrir soluciones nuevas nosotros y aprender de los demás, ¿no? Haciendo con los demás. Esto me hace acordar mucho a los Boy Scouts, cuando en un momento dado participé de joven en los Boy Scouts, donde todos, hasta el jefe de patrulla, tenía roles, no roles de decisión, me refiero, no roles de organización, no roles de planificación, roles operativos, roles, el que tiene que bajar al llano, el que tiene que remangarse la mano porque necesitamos que la gente también, ¿no? El que necesita también descubrir y aprender cosas nuevas para poder básicamente desafiar los problemas. ¿Qué más? ¿Y qué competencias se necesitarán desarrollar, ¿no? En realidad también ya hemos visto mantener, intensificar. ¿Qué competencias se necesitarán desarrollar? Acá está la figura de Usain Bolt. Usain Bolt me llamó mucho la atención hace varios meses cuando vi algunas frases de él. Él indicaba que a él para correr 20 segundos le demoró 4 años, ¿no? Y él decía que no entendía a las personas que 2 semanas estaban entrenando, ¿no? Y como no tenían resultados, abandonaban. Claro, que eso denota, como él bien lo dice, una actitud no comprometida, una actitud no perseverante, ¿no? Que no es motivo de nuestro tema, pero definitivamente sí le suma, ¿no? Tener una actitud básicamente perseverante y comprometida para desarrollar competencias, ¿no? ¿No? ¿Y qué competencias? Ustedes dirán, pero ¿por qué Juan Vegas ha puesto la gestión de personas estratégicas en temas de desarrollar? Porque yo he notado a través de los años que la gestión de personas, ¿no? O las gerencias de recursos humanos o las gerencias de talento, como le queramos decir, no son estratégicas, ¿no? Y ahora que más hablamos de poner al centro a las personas, sí es una obligación poner a la gerencia de recursos humanos, ¿no? En el contexto estratégico, en el contexto del nivel de decisiones, ¿no? Hace tiempo se hizo cambios, diríamos, tímidos al poner o crear la figura del HRBP, el Human Resource Business Partner, que había temas estratégicos, que era un jefe de recursos humanos o era un asesor, ¿no? Un asesor, un consultor con nivel de jefe de recursos humanos, pero que veía nada más temas de clima, cultura, compensaciones, ¿no? Que es diferente a remuneraciones, por si acaso, ¿no? Estudios de compensación me refiero, ¿no? Eh, y otros temas, ¿no? Otros temas que podrían ser, como en este caso, el tema estratégico de recursos humanos, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, hubo cambios muy tímidos, ¿no? Con esta entrada, esta figura, pero la idea es que recursos humanos esté arriba, en el nivel, no esté en el segundo ni tercer nivel, perdón, no esté en el tercer nivel ni en el cuarto nivel, subordinado a otras gerencias, donde obviamente los objetivos son muy, muy distintos, ¿no? Muy distintos al financiero, muy distinto al comercial, muy distinto básicamente al administrativo, ¿no? Entonces, es demandante y necesario que este tema se resuelva, que no se deje de nada más literalizar y decir que las personas son lo importante, mientras que la gerencia de recursos humanos está en un tercer nivel no escuchado, ¿no? ¿No? Sobre todo, por ejemplo, me acuerdo mucho que en el año 2020, con el tema de la pandemia, eh, titular de esa entidad entendió que recursos humanos debe estar en la mesa de todos los lunes, ¿no? Para tomar decisiones frente al tema no solamente de clima, pandemia, acciones inmediatas, protocolos, y hasta ahora lo sigue siendo así, ¿no? Otro tema importante que dirán, pero ¿por qué se tiene que desarrollar esto? Porque también veo una evolución muy, pero muy incipiente, muy pobre de la gestión de talento. Recordemos que la gestión de talento es una gestión, ¿no? Complementaria a la gestión de recursos humanos, ¿no? No es la gestión de recursos humanos, no lo es. Si quieren llamarlo información, revisen mi perfil de LinkedIn, ahí yo he hecho una encuesta sobre este tema y se verán los resultados que yo les digo, ¿no? ¿No? El 42% en la encuesta dice que la gestión de talento humano básicamente es complementaria de una manera u otra, ¿no? A la gestión de los humanos. Y es lo correcto, ¿no? Preocupante es el otro 58 que no ha dicho lo contrario, ¿no? O ha hecho una cosa distinta. Pero la gestión de talento humano es la que nos da sostenibilidad en el negocio.
es la que nos va a permitir cubrir los puestos claves de manera inmediata. Algunas organizaciones se habrán quedado en la identificación, pues, del talento humano. Otras habrán quedado básicamente en la definición de las competencias del talento. Otras habrán quedado en el desarrollo. Otras habrán quedado en el compromiso. Como quiera que se hayan quedado, sugerencia, continúen, por favor, continúen y abran sus criterios de flexibilidad para que, si la gestión de talento es exclusiva, hagan más inclusiva. Todos somos talento, ¿no? Pero ¿cuándo se vuelve exclusiva la gestión de talento? Cuando la organización define los criterios o las competencias para quienes deben ser los de alto potencial. Sin embargo, los que no han iniciado gestión de talento, las organizaciones que no han hecho ningún esfuerzo en ese sentido, yo les diría que lo inicien, porque eso les va a permitir, como vuelvo a repetir, ¿no?, la sostenibilidad por el lado de los puestos claves. Y les va a dar un cariz estratégico a lo que tanto hemos hablado en las láminas anteriores. Otro tema importante también es que hemos hablado mucho sobre el tema de lo que se refiere al manejo del entorno y el cambio, hasta este momento, hasta el 2019 de diciembre. Ya en el 2020 ya no podemos hablar así. En el 2020 tenemos que hablar básicamente del manejo de la incertidumbre y del caos. Ya no manejamos entornos ni cambios. Ahora tenemos que gestionar básicamente incertidumbres y caos y desorden, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Como dice el Design Thinking, prototipar, 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 ensayar y buscar resilientemente la solución, ¿no?, innovativa que nos ayude de alguna forma a tener un acierto, un resultado. La necesaria transformación digital. Acá, en este tema, yo quisiera de alguna manera hacer alguna reflexión paralela al tema. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos necesariamente, ¿no? Hablamos no necesariamente, mejor dicho, de transformación cultural. El cambio cultural uno lo puede hacer desde la transformación o desde el alineamiento cultural. No necesariamente tiene que haber una transformación cultural o un alineamiento cultural para que haya una transformación digital. Ya no. Lo que sí se debe tomar en cuenta a ese nivel de cultura, ¿no?, y el tema de transformación cultural y alineamiento cultural lo dejo para otra ocasión que nos podamos reunir, ¿no? Pero ya desde ya le digo, no es necesario entrar a una transformación cultural, ¿no? ¿No? Ni es necesario un alineamiento cultural para hacer una transformación digital. ¿Habrá necesidades específicas por cada empresa? Sí, pero no es necesario. No nos dejemos convencer de lo contrario. Pero lo que sí tenemos que hacer a este nivel es revisar si tenemos propósitos, ¿no?, como sugerencia. Propósitos básicamente muy ejecutables, muy medibles, que sean operativos, como es el ejemplo de Clave 3. A mí me quedó muy marcado esta empresa porque cuando yo leí el libro La oreja virtual de Calvo, ¿no?, en ese entonces el CEO de esta empresa, me llamó mucho la atención que él se manejara por propósitos. Los propósitos eran así, ¿no? Ama el trato, ama crecer, ama el pago. Ama el trato, básicamente a tratar desde la persona última de la pirámide nacional hasta el de arriba de forma igual. O sea, un trato amable, amigable y cercano. Ama a crecer es desarrollarse y crecer, no son como que alguna vez los Leadermans, porque esto era básicamente una empresa de servicio de seguridad privada, ¿no? Los Leadermans, de una forma u otra, ¿no?, pudieran crecer. Y dicho sea de paso, sí crecieron, no solamente como profesionales, sino como familia. No solamente en número de personas, sino crecieron como, básicamente, con niveles de escolaridad muy buenos. Porque será motivo de conversar en otro momento, pero de alguna forma u otra ayudó mucho a las familias que la empresa, ¿no?, pusiera computadoras, banda de internet en esos años, fíjense, ¿no? Y las personas comenzaron a estudiar y a crecer, y hoy día son jefes y hasta gerentes en otras empresas, ¿no? Y ama el pago porque se comprometió con el cumplimiento del pago, aunque sea poco, pero cumplido en el momento. Entonces son tres propósitos muy operativos, ¿no?, que hacen que la cultura se viva rápidamente en todos los puestos de trabajo y en las personas. Otra cosa muy importante es que en esta revisión que les estoy sugiriendo de la cultura, vean expectativas de personas, vean temas de procesos, ¿no? ¿No? Y vean temas básicamente de nuevos requisitos, de nuevas competencias. Sin entrar necesariamente en una transformación cultural, hagan eso, ¿no?, para que justamente podamos visualizar una cultura de cara al 2021 hacia adelante fuerte. Otra cosa importante también que me parece relevante tener en cuenta es el hecho de
de la conciencia en la seguridad, ¿no? Y salud en el trabajo. Fíjense qué irónico es la vida, ¿no? Eh, la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo y su reglamento, la Ley 29.783, está desde el 2011 y 2012 aprobada. Y siempre ha dado cuenta en sus principios y su articulado, ¿no? Ha dado cuenta de que la prevención y la salud física y mental del trabajador. Pero nunca ha sido tan importante como ahora que eso sí sea una realidad y nada sea más que verbalizado en una ley escrita, mientras que las empresas no lo hacen. O sea, ha pasado 8 años o más, en todo caso, ha pasado todo este tiempo para que recién las empresas tomen en cuenta esta nueva y básica motivación. Nueva porque la gente lo demanda ya, lo demanda y lo exige. O sea, aquel candidato que va a entrar a una empresa, aquel postulante, pregunta, ¿no? ¿Cómo es la cultura en ese sentido de la conciencia en seguridad y salud en trabajo? ¿Cómo es? Si hay prevención, básicamente, cuando voy a trabajar presencial, hay prevención, básicamente, en los sitios de trabajo, desinfección, hay entrega de PPs, cada cuánto tiempo entrega de PPs, hay protocolos, hay básicamente distanciamiento social, en áreas comunes también se respetan las normas, en los comedores, en fin, si realmente se ha pensado en esta nueva motivación de la gente, que no es una motivación, digamos, intrínseca, es una motivación extrínseca para mantener, para cuidar el bienestar de la vida, el bienestar de las personas. Y básica porque, de hecho, que muchas empresas crecieron desde el punto de vista de Maslow, crecieron, ¿no? Ya en necesidades de estima, en necesidades sociales, crecieron y avanzaron y han tenido que retornar a esta básica motivación de la necesidad de seguridad para revisar y poder consolidar y fortalecer de alguna manera esta conciencia, ¿no? En la seguridad y salud en el trabajo. Más trabajo remoto o teletrabajo. A esto yo le llamo el empowerment virtual. Sí, efectivamente, no puede haber trabajo, digamos, remoto, que dicho sea de paso lo han ampliado hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿no? No puede haber si no hay full confianza. No hay full confianza en que la persona, de alguna manera, va a entregar full resultados. Y cuando hablo de ese liderazgo profesional integral, es que todos trabajemos por resultados y no trabajemos por el agobiante estrés de avanzar o de informar diariamente el avance en el entregable. No es así. Tenemos que aguantarnos de manera inteligente, emocionalmente, en estar todos los días atrás de las personas, aquellas personas que les gusta controlar, ¿no? Que les gusta ejercer liderazgo bajo el control, bajo la sujeción de todos los días que le informe los avances, ¿no? Tenemos que aguantar emocionalmente y confiar en la gente y en las capacidades de esta gente, ¿no? Para eso los invito también a conocer a su personal y sus competencias, ¿no? Sus capacidades, sobre todo también, ¿no? Las capacidades potenciales, ¿no? Y las competencias en real, ¿no? Entonces, de una manera u otra, esa es la reflexión que yo les traigo en cuanto al tema del trabajo remoto, el empowerment virtual, ¿no? Buscar que la gente, de una manera u otra, ¿no? Haga el trabajo por resultados, ya no trabaje básicamente por informe de avance. Esto hoy en día es normativo, pero mañana más tarde será moral. El superlearning. Fíjense que en el superlearning es un proceso de mudanza, ¿no? Así como la mariposa. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Hoy en día tenemos que desaprender, ¿no? Desaprender, ¿no? Significa obviamente retirar de nuestro bagaje de conocimientos lo aprendido, retirar de manera consciente, ¿no? Desaprender lo que en un momento dado conocimos, ¿no? Y volver a aprender, ¿no? Como aquella mariposa, ¿no? Que desaprende, muere y aprende, pone huevos, ¿no? Y en ese ciclo continuo, ¿no? Estamos constantemente desaprendiendo, aprendiendo, desaprendiendo, aprendiendo. ¿Por qué? Porque ese manejo de la incertidumbre, ese modelo Vane nos va a exigir ello, ¿no? Pero aparte de eso, y esto es ya parte de mi cosecha, es también el autoaprender. Hoy en día tenemos mucho acceso a conferencias como ahorita, a webinars como ahorita, como podemos ver en las diferentes redes sociales, ¿no? A diferentes programas especializados asíncronos, síncronos, mezclas, blended. Tenemos mucho acceso a la educación virtual. Como que de alguna manera ha sido una explosión ahorita que ha surgido, ¿no? De una manera inimaginable, ¿no?
referente al 2019, que ya venían muchas empresas trabajando en plataformas virtuales, pero que de alguna manera no lo veían necesario, ¿no? Entonces, este es el super learning, ¿no? Es importante tomar nota de esta situación, ¿no? Porque de alguna forma u otra esto va a ser nuestro ciclo todo el tiempo de conocimiento, ¿no? Eh, Otro tema importante es el employee experience, o lo que yo llamo la intangibilidad de servicios. ¿Qué significa la intangibilidad de servicios? Es que tenemos que comenzar a hacer reingeniería de las experiencias que estamos volcando hacia los clientes internos y reingeniería de las experiencias que hacemos hacia los clientes externos. Desde mi punto de vista, en lo que se refiere a recursos humanos, el employee experience me parece genial. Genial que muchos de los procesos humanos los automaticemos, pero también genial que no perdamos la interacción humana, ¿no? En algún punto del proceso, no lo perdamos. Hoy en día los procesos de reclutamiento y selección son rápidamente resueltos, ¿no? Por metodologías básicamente, o mejor dicho, por plataformas básicamente tecnológicas, ¿no? Que dan cuenta de la convocatoria, dan cuenta de la evaluación, dan cuenta de la selección a través básicamente de plataformas ATS, ¿no? De chatbots, ¿no? Y otro tipo básicamente de plataformas, ¿no? Evaluativas y de selección. Las entrevistas ya de por sí se hacían virtuales, muchas de ellas, ¿no? No había esa necesidad, pero todo eso se ha empatado, pero se ha vuelto muy frío, muy distante. Entonces, hay empresas, ¿no? Como Belcor, BCP, grandes empresas que han dejado exteriorizar sus experiencias, indicando de que de alguna forma ellos a través de alguna manera plataformas como el Workplace de Facebook, ¿no? Sí, han de alguna manera automatizado, pero también tienen puntos, ¿no? De interacción con el candidato, puntos de interacción con el empleado, ¿no? Y aquí juega un papel muy importante el líder. En todo lo que hemos mencionado, un papel importante el líder, como básicamente una comunicación que tiene que decalar de arriba hacia abajo. Y finalmente, otro tema importante, ¿no? Es el último, pero no el menos importante, ni tampoco es limitativo, debe haber otros temas más, ¿no? Como es la analítica de recursos humanos. Yo considero que hoy en día, así como que en el milenio fue la información, y ahora estamos en el 2021, que son los datos que tenemos que manejar, tenemos que buscar la forma de saber a futuro qué es lo que se nos viene. Y una forma es la analítica de recursos humanos a través de plataformas como People Analytics, Big Data, Power Builder, ¿no? Google Analytics, que nos ayuden a comprender o a transparentar algunas respuestas que no tenemos, ¿no? ¿Cuál es el rol de las personas? ¿Cuándo es el rol de las personas? ¿Cuándo es el rol de las personas? ¿En qué momento, no? ¿Qué estrategias podríamos implementar y que podrían, digamos, de alguna forma, ¿no? Reactiva, limitar la renuncia o el abandono de una persona? ¿Cuántas personas necesitaremos en 5, en 10 años? ¿No? ¿Cuánto afecta la falta, no, o la ausencia de compromiso, ¿no? En la productividad? Y lo contrario, ¿cuánto básicamente impacta el compromiso de las personas en la productividad y resultados? ¿No? ¿Hay alguien pensando en irse y por qué? ¿Cuáles serían las causas? ¿No? ¿Cuál es el impacto de la capacitación? ¿Cuánto contribuye una vez que una persona se capacita? ¿Cuánto se contribuye básicamente en los niveles de los planes operativos? Entonces son preguntas que dan cuenta de un futuro, no como las, digamos, indicadores que hoy en día dan cuenta del pasado o el presente. ¿Sí? Bien, con esta presentación, ¿no? De alguna manera u otra, quiero agradecer a la Escuela Nacional de Control, quiero agradecer a todos los que han sido posibles que yo esté presente dando estas pautas de lo que tienen que hacer las organizaciones realmente para alcanzar los resultados a través básicamente de una cultura fuerte con los factores de éxito y con la gestión de competencias. Muchas gracias y quedo básicamente a su disponibilidad. Agradecemos a Juan Álvaro Vegas Orellana por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. Pregunta:
¿Cómo involucrar a los trabajadores y funcionarios frente a las alertas prospectivas que la pandemia trae consigo? Ujú. Bien, como yo mencioné anteriormente, justamente hace pocos segundos, ¿no? Uno de los temas que se tienen que, de alguna manera, poner de manifiesto inmediatamente es el liderazgo expedicionario. El liderazgo expedicionario es la cercanía, y la cercanía trae comunicación y trae confianza. Los líderes tienen que transparentar básicamente los hechos que se vienen al momento, la perspectiva que se viene a futuro, ¿no? Las decisiones nuevas de la organización, las decisiones que se vienen tomando, ¿no? Y darle tranquilidad a la gente, sobre todo a la gente que está lejos y no está en presencial, y que no, obviamente, por obvias razones, no visualiza las cosas que en la empresa suceden, ¿no? Entonces, creo que el papel del líder, en este caso, es el papel que da respuesta a esa interrogante que nos han hecho, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo crear y mantener un buen clima laboral en tiempos de pandemia? Bien, gracias por la pregunta. Ustedes saben perfectamente que el clima depende de la cultura. Si bien no lo he mencionado en la conferencia, ¿no? Entendido está que si yo tengo una cultura fuerte, la cultura fuerte propositiva en el decalaje de todos estos temas que hemos visto, la nueva y básica motivación, el empowerment virtual, la inteligencia emocional, la resiliencia, todo esto va a decalar en un clima, obviamente, también permanentemente positivo. Un clima y un ambiente de seguridad en la gente, de tranquilidad en la gente que puede trabajar bajo un escenario, nuevamente, ¿no? De un liderazgo que le dé cercanía, que le dé comunicación, que le dé tranquilidad que ante esta situación tenemos que tener, porque obviamente estamos en una situación de mucho estrés. Por ambos lados, presencial o remoto. En cualquiera de las circunstancias hay estrés. Correcto. En este caso, los gestores de recursos humanos no están implementando estrategias orientadas a disminuir los niveles de estrés y ansiedad en los equipos de trabajo. ¿Qué actividades o políticas podemos sugerir implementar? Bueno, este, yo diría que si hablamos de gestores de recursos humanos que lo están implementando, esto tendría que haber obviamente una intervención mayor, ¿no? De la alta dirección. Entiendo los gestores que son los líderes operativos, ¿no? Que están abajo. Entonces tendría que haber una intervención mayor sobre actividades como que, por ejemplo, en la presencialidad se daba, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que eh, mucho se sugirió de que, por ejemplo, los líderes de alta dirección, los directores, el titular, el gerente general, los miembros del directorio, bajaran al llano y conversaran con la gente. Bueno, pues ahorita podemos hacer también así lo mismo, desayunos virtuales, integración virtual, viernes, básicamente, de alguna manera, viernes de no Zoom, pero no Zoom en el sentido de no Zoom para elaborar, sino viernes de Zoom para básicamente hacer, ¿no? Un after work, ¿no? Y donde no se hable de trabajo, ¿no? Donde podamos interactuar, pero no solamente que interactúe el equipo, sino interactúe su gestor del equipo y también los líderes de alta dirección, para que sean visibles y den una palabra de tranquilidad. Entonces, todo lo que hacíamos de una manera presencial, también lo podemos hacer de manera virtual, ¿no? No va a ser obviamente lo mismo por la interacción humana, por la comunicación no verbal que la tenemos, pero sí lo podemos hacer. Y creo que daría mucha paz, mucha tranquilidad, mucha seguridad en que un líder de alta dirección interactúe a través, como vuelvo a repetir, de un desayuno, de una actividad de integración, de un team building muy corto, de una mañana, de una jornada, ¿no? Interactúe con el equipo, indicando básicamente las expectativas de la dirección, dando tranquilidad también que confíe en ellos, ¿no? Habrá un periodo de liberación en todo sentido al final de la pandemia. ¿A qué aspectos debemos atender para estar atentos y no afectar nuestra productividad y salud emocional? Sí, yo creo que como he mencionado, el aspecto de liberación va a haber. Va a ser como la caída del muro de Berlín, todo el mundo lo va a celebrar a nivel del mundo. Pero va a haber cosas que no van a cambiar, van a haber cosas porque ya las empresas han probado, digamos, la eficiencia por ese lado, ¿no? Me refiero a la virtualización, ¿no? ¿No? Pero ¿qué aspectos sí nosotros como trabajadores vamos a tener que demandar, ¿no? ¿No? Que es la seguridad y la tranquilidad.
¿no? Que haya ese liderazgo comentado, ¿no? Que haya estas competencias. La base de todo son estas competencias para generar esta cultura fuerte. Esos son los aspectos que nosotros tenemos que fortalecer. Yo siempre soy la política de decir, si la empresa no me lo da, yo lo busco. Mucha atmósfera y mucho se habla sobre que la empresa no me da esto, la empresa no me otorga lo otro, la empresa no me da esto. Entonces, pero ¿qué hacemos nosotros? También es importante. ¿Qué hacemos nosotros para nuestra propia seguridad? ¿Qué hacemos nosotros para poder básicamente estudiar? Sí, hoy en día con la gran oferta educativa, como les decía, yo creo que es un momento de aprovechar, de conocer más cosas, de ampliar nuestros horizontes, aquellas cosas que inclusive en su momento quedaron postergadas, y sobre todo los que están en trabajo remoto, que están en presencial de repente no tanto, ¿no? ¿No? Y aún así hay espacios para educarse, ¿no? Entonces creo yo que dos cosas, vamos a una liberación, de hecho va a haber una liberación, de hecho no todos vamos a regresar a lo mismo de siempre, a la presencialidad, vamos a trabajar de manera en teletrabajo, pero también tenemos que pegarle mucho foco al tema de nuestras competencias. Si la organización no lo ofrece, nosotros mismos preocuparnos por nuestro crecimiento personal. Precisamente a lo último que mencionaba, doctor, Mm, ¿cómo sí. nosotros podemos automotivarnos o cómo motivar también el liderazgo que nosotros tenemos en nuestras instituciones en una época donde todos estamos afectados? Bueno, la automotivación, de alguna manera se puede, hay varias cosas, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el mindfulness, ¿no? La autorreflexión, ¿no? La introspección de nuestros sentimientos. Eso creo que sin mucha educación, ¿no? Podemos nosotros así sentarnos en un momento determinado, ¿no? En un espacio privado de nuestros hogares, sentarnos a reflexionar sobre aquellas cosas, ¿no? Fortalezas que nosotros tenemos y oportunidades de mejora que tenemos. ¿Qué cosas podemos básicamente haber hecho mejor? ¿Qué cosas podemos haber básicamente neutralizado con nuestras fortalezas? Conocernos interiormente, llevar paz a nuestro interior, respirar mejor, la musicoterapia también. Eso es por un lado. Lo otro es hacer ejercicio. El ejercicio está probado que activa básicamente las neuronas del cerebro, activa el lado derecho de nuestro cerebro, activa el lado izquierdo, activa en general el cerebro y la parte creativa. Hacer las pausas activas, ¿no? Justamente aprovechar esta situación que tenemos en casa, de tener a la familia cerca, bueno, conversar con la familia, aprovechar estos momentos, ¿no? Entonces, creo que es un momento de poder, digamos, descubrir cosas que no hemos hecho en el pasado, ¿no? Creo que son formas de, también de automotivarnos. Otra forma de automotivarnos también es derribar las barreras y desafiarnos a cosas que no hemos hecho anteriormente, ¿no? Doctor Juan Álvaro Vegas Orellana, queremos agradecer nuevamente su participación y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como también de la ciudadanía en general. Muchas gracias. No, al contrario, muy complacido de estar con ustedes, contigo, Yaré, con José Luis, con Carlita. Un abrazo a todos y a mis colegas que están, a los 560 participantes, un abrazo fuerte, cuídense bastante, aprovechen, quieran a sus familias y lo mejor y los deseos y éxitos para ustedes. Éxitos para ustedes. Gracias, doctor. Quedamos cordialmente invitados a participar el día miércoles a las 7 de la noche de la conferencia magistral La responsabilidad estatal en Argentina, avances y retrocesos, que estará a cargo de Carlos Marcelo Lamoglia. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOC Actualización y Aplicación del Control Gubernamental, diseñado por la Escuela Nacional de Control para proporcionar a sus estudiantes el marco conceptual y normativo de las acciones de control que se ejecutan en resguardo de los recursos del Estado. Para más información visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox de Facebook de la Escuela Nacional de Control. Asimismo, se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de participar o de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos,
Nuestros libros extrañan ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales, que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.